Carlos, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase, sí, en relación a lo que es Vargas Llosa. Ya nosotros hemos visto durante las semanas anteriores, ¿no? Todo el desarrollo de lo que es el indigenismo y específicamente nos hemos centrado en el mundo Sancho y ajeno. En la semana 10, ¿no? Recordarán que hemos visto todo un contexto, ¿no? Donde se explica un poco el indigenismo, ¿no? Las diferentes vertientes, ¿no? Tanto el indianismo como el indigenismo ortodoxo y por supuesto el indigenismo, el neoindigenismo, ¿no? De ahí pasamos en la semana 11, 12 y 13, ¿no? A analizar específicamente la novela. Vimos los personajes, vimos los temas, ¿no? El espacio-tiempo, ¿no? El narrador, ¿no? Bueno, bajo esa lógica, también en este caso de Vargas Llosa, también vamos a ver, ¿no? Esta semana, ¿no? Esta clase, lo que corresponde al contexto, ¿no? En la cual podemos entender lo que es el boom hispanoamericano, ¿no? Bajo esa idea, bajo el concepto que se va a desarrollar, los conceptos que se van a establecer, van a permitir comprender, ¿no? Lo que es el desarrollo del boom, ¿no? En la cual se va a situar, pues, la novela de la ciudad y los perros, ¿no? Eh, Luego, ¿no? A partir de ello, las siguientes clases vamos a analizar, ¿no? Específicamente las novelas, ¿no? Del mundo de la ciudad y los perros, ¿no? En la cual vamos a comprender, ¿no? También igual los temas, los personajes, las técnicas, ¿no? Narradores, tiempo, espacio, ¿no? Es una novela que tiene mucha riqueza en el aspecto de las técnicas narrativas, ¿no? Así que eso también nos va a permitir comprender esa situación, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora lo que nos corresponde, ¿no? Al un hispanoamericano, ¿no? Me avisan, por favor, si es que hay algún inconveniente del sonido, ¿sí? Porque en la tarde había, o al mediodía, ¿no? Tuve un problema del sonido, no sé por qué. Bueno, este va a ser el temario, ¿no? Los antecedentes del boom hispanoamericano, ¿no? El contexto cultural, ¿no? Vamos a ver las características también y, por supuesto, sus representantes, ¿no? Bien, antecedentes del boom hispanoamericano, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, vamos a entender un poco qué es lo que sucede para poder llegar a esta etapa de la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Eh, Vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Y vamos a ir hasta principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquellos años, ¿no? En el siglo XX. Lo que estaba ocurriendo era, primero se estaba desarrollando lo que era el modernismo hispanoamericano, ¿no? Recuerden que el modernismo, ¿no? Trae, o viene, ¿no? De finales del siglo XIX, ¿no? Lo que había fundado Rubén Darío, ¿no? Y comienza a desarrollarse, ¿no? Desde 1888 hasta 1910 aproximadamente. A partir de 1910 al 20, el modernismo comienza a tener su fragmentación, comienza a tener una crisis, ¿no? Y su decadencia, ¿no? Pero a principios del siglo XX todavía existía un apogeo del modernismo hispanoamericano, ¿no? Las características del modernismo, recordemos que tienen relación mucho con el lenguaje preciosista. El modernismo era una escuela elitista, ¿no? Que se basaba en estas ideas aristocratizantes, ¿no? Lo que pasa es que en Latinoamérica justamente coincide, ¿no? Con este apogeo de las aristocracias que comienzan a tomar el poder. Caso peruano, por ejemplo, la República Aristocrática, en Chile también sucedía eso, en Uruguay, ¿no? Entonces la aristocracia es como que toma el poder, ¿no? E incentiva también mucho ese tipo de literatura que está relacionado a ello. En Europa, recordemos también que está sucediendo la Belle Époque, ¿no? Es decir, la bella época de las monarquías de finales del siglo XIX, ¿no? Que justamente se propician hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ellos, de alguna manera, este conflicto entre monarquías desatan la Primera Guerra Mundial. Esta, el arte modernista que llega a Europa, ¿no? Tiene esta actitud monarquizante, aristocratizante, ¿no? Por lo tanto, su arte era, pues, elitista. No, no es casual que en el modernismo, por ejemplo, encontremos muchas referencias a princesas y reyes, por ejemplo, y la cultura europea, ¿no? Sus princesas o reyes estaban muy alajados, ¿no? Es decir, tú encuentras a princesas que tienen collares de perlas, aretes de oro, ¿no? Pulseras de plata, ¿no? Es decir, tenían elementos preciosos. Por eso siempre se le llama al modernismo como lenguaje preciosista, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene todas esas ideas,
¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En relación a lo que es el modernismo, ¿no? De una actitud aristocratizante, digamos, ¿no? Es lo que va a ocurrir, ¿no? Con ello, por ejemplo, ¿no? Esto va a propiciar, ¿no? Recuerden que el modernismo tiene una actitud exotista, ¿no? Tiene una actitud exotista en esos aspectos, ¿no? En la cual, por ejemplo, vean los mundos lejanos como algo atractivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ellos ven Europa como un mundo al cual ellos quieren viajar, anhelan ello, ¿no? También el mundo árabe, ¿no? También lo ven exotizado, el mundo oriental, ¿no? Asia, ¿no? Lo ven así como lejano, pero anhelante, ¿no? El modernismo era elitista y se basaba en la ciudad, ¿no? Porque en Europa, por ejemplo, las monarquías estaban en las ciudades y aquí, en el caso latinoamericano, las aristocracias vivían en las ciudades, ¿no? Entonces, la ciudad se convierte en un lugar letrado, lleno de cultura, ¿no? Recuerden que en Lima, por ejemplo, se quería hacer una Lima europea al principio del siglo XX, ¿no? Con la República Aristocrática, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer aquí es, o sea, o mostrar, ¿no? Es que la ciudad es letrada, culta, ¿no? Tiene toda la tradición occidental, ¿no? Y la mirada exotista se basa en mundos lejanos. Y ellos, los artistas, también consideraban que las provincias, ¿no? Porque la cultura estaba en la ciudad, las provincias eran así como elementos lejanos, ¿no? Lejanos porque no lo conocían, ¿no? Porque no había un desarrollo de las provincias, ¿no? En cuanto a cultura, y entonces lo veían lejos, ¿no? Lejano lo veían, pues, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Bajo esa perspectiva, ¿no? Lo que tratan de establecer, ¿no? Es, a ver, lo que tratan de establecer con ese aspecto, ¿no? Es, o sea, que el mundo de las provincias, hablo de los llanos venezolanos, los bosques amazónicos, ¿no? La sierra peruana, los pampas argentinas, ¿no? La sierra ecuatoriana, ¿no? Todos eran, pues, como lugares inhóspitos, lugares que ellos no conocían y por lo tanto eran, pese a que vivían en el mismo país, lo consideraban lejanos, porque ellos no estaban en las provincias, ellos se basaban en la ciudad y que la cultura era la ciudad, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata de establecer ese tipo de criterios, ¿no? Se trata de observar, ¿no? Cómo, a ver, digamos, ¿no? Cómo de alguna manera, ¿no? Este mundo que ellos, o sea, la cercanía, pese a la cercanía del mundo de provincias, era concebido como un mundo lejano en ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con ello? Por esa actitud modernista, ¿no? Que tenían exotistas, ¿no? También propiciaban la idea de, ya eran exotistas, pero anhelaban ese mundo, porque ellos anhelaban Europa, anhelaban el Medio Oriente, anhelaban Asia, ¿no? Y también veían lejano, ¿no? El mundo de las provincias, pero de en parte también lo anhelaban, ¿no? ¿Cómo veían los modernistas la región, por ejemplo? Ellos veían pues como si en la ciudad está la letra, la cultura en las provincias estaba pues no había letra, no había cultura, ¿no? Eran pues lo bárbaro, ¿no? Lo ignorante, ¿no? Así lo concebían ellos, ¿no? Entonces, para tapar esa imagen que ellos también propugnaban, ¿no? Por supuesto, miraban, ¿no? La idea de que, a ver, digamos, miraban, pasaban un filtro, ¿no? Para culturizar, vamos a decirlo, el aspecto de la región, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Por ejemplo, hay un poeta uruguayo, ¿no? Que Vallejo tiene mucha influencia de él, es Julio Herrera y Reisig, por ejemplo, ¿no? Herrera y Reisig, ¿no? Te muestra el mundo de las provincias de Uruguay, en sus poesías, ¿no? Pero los campesinos, ¿no? Son dioses mitológicos terrenales, ¿no? Vas a encontrar a Zeus, ¿no? A Afrodita, ¿no? Como campesinos, ¿no? ¿Te dan cuenta? O sea, te admiten la provincia, pero bajo los cánones occidentales, ¿no? Ese es lo que ellos están mostrando, ese es su filtro de ellos, ¿no? Si no, no lo pueden representar. También, por ejemplo, Ventura García Calderón mostraba el mundo indígena como un mundo, el indígena era más un europeo que alguien de la sierra, ¿no? O sea, su indígena era cartonado, ¿no? O sea, no era verosímil, pero eso era lo que él pensaba del mundo andino, ¿no? Entonces, el modernismo de alguna manera muestra estos aspectos, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Representaciones, ¿no? Así lo imaginaban ellos, ¿no? Eso es lo que ellos trataban de hacer, imaginar,
¿no? Este tipo de mundos, ¿no? Que ellos veían lejanos, ese que vivían en el mismo país, ¿no? Entonces, ese aspecto anhelante, ¿no? Que ellos buscan, que son cuando hacen el exotismo, poco a poco, justamente estos intelectuales comienzan a observar a las provincias y dicen, bueno, ¿no? O sea, me parece curioso, es bárbaro, ¿no? Pero a ver, quiero ver si es verdad o no, anhelo eso, ¿no? Entonces ellos comienzan a adentrarse, ¿no? Al aspecto de las regiones, ¿no? Por eso no es casual que una de las características del regionalismo, ¿no? Por ejemplo, se basa en la idea, ¿no? El que está en la ciudad siempre viaja a la provincia, ¿no? Es el letrado el que lleva la cultura, los valores hacia este mundo bárbaro, ignorante, ¿no? Que son las provincias. No es casual esa idea, porque ellos mismos están haciendo eso, ¿no? Lo que ellos veían como lejano, ¿no? Son sotistas, anhelan eso y entonces comienzan a mirar y comienzan a adentrarse, ¿no? A este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos observar ahí, no? En las novelas regionalistas que se desarrollan a partir de 1914, 16, ¿no? Hasta el año 39, ¿no? Más o menos, son varias décadas donde se desarrolla una literatura que tiene esta idea de conocer, ¿no? O sea, de alguna manera los intelectuales ya no quieren pasar el filtro del modernismo porque ya justamente ese filtro modernista se ha caído, ¿no? Quieren pasar, ¿no? Quieren conocer, ¿no? Cómo es realmente, por eso tú encuentras en sus descripciones, ¿no? Bastante verosimilitud, describen el mundo que ellos están proponiendo, o sea, que ellos encuentran, son como exploradores, ¿no? Que se acercan y van describiéndote, ¿no? A ti como lector, ¿no? Porque a ellos también les sorprende ese mundo, ¿no? Están mostrando, pues, en la naturaleza, descripciones, ¿no? No es casual justamente que quien regresa, ¿no? O el narrador es culto, el narrador de la ciudad, comience, pues, a tener una mirada exotista, perdón, una mirada, un lector, su lenguaje del narrador omnisciente es superior al lector medio, ¿no? Trata de escribirte los ambientes, los lugares, las costumbres y la forma de hablar, ¿no? Pero él es de la ciudad, ¿no? O sea, muestra como su alejamiento de ellos, ¿no? Mostrando ese lenguaje elevado, ¿no? Había un proyecto regionalista, ¿no? Este proyecto regionalista era llevar los valores de la ciudad hacia el campo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué hay ese interés también por el campo? ¿No? Bueno, se entiende que a nivel también social, ¿no? Ocurre lo siguiente, ¿no? Recuerden que ha sucedido la Revolución Rusa y ahí se da pues esta cuestión del campo, ¿no? O sea, los campesinos, ¿no? De Rusia con el proletario, ¿no? O sea, tienen una explotación muy fuerte, eran esclavos, ¿ya? ¿No? Ellos justamente dan la revolución, ¿no? Esa idea de la revalorización del campo a la ciudad viene, se va a otros países y se comienza a expandir, ¿no? A otros países y por supuesto viene aquí a Latinoamérica, ¿no? Aquí se produce la Revolución Mexicana, ¿no? Y esa revolución lo que va a propiciar es que haya una revaloración de la cultura mexicana, porque México, como el caso peruano también, pero en México era aún más, había una división muy fuerte entre la sociedad, ¿no? O sea, tenían una estética colonial, una idea colonialista, clasismo, discriminación, ¿no? Y el campesino o el poblador oriundo de México era visto como lo peor, ¿no? Eh, entonces, la Revolución Mexicana lo que hace es poner en valor justamente la cultura ancestral de México. Por eso ellos son muy orgullosos de su cultura, ¿no? Algo que aquí, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? O sea, la revaloración del campesino es muy fuerte. Y entonces también viene a Latinoamérica, justamente esa tendencia a partir de la Revolución Mexicana, se da el nativismo en Uruguay, el indigenismo en el caso peruano, boliviano, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y en otros países también se propicia esta cuestión oriunda, ¿no? De revalorar lo ancestral, ¿no? Eh, Justamente en 1914-16 se publica la primera novela regionalista, que es Los de Abajo, de Mariano Azuela, que yo lo recomiendo muchísimo, porque gracias a Mariano Azuela escribe sobre la revolución en su pleno revolución, ¿no? Y nos hace mostrar, nos muestra una mirada crítica y dura de la revolución. La revolución no es idealizada, sino que es más bien crítica y lo atroz que puede resultar una revolución por más que trate de recuperar los valores, ¿no? O sea, lo ancestral, ¿no? Con todo lo rural, ¿no? Todo eso es muy buena la novela, es muy recomendable. En la década del 20 se publica pues Doña Bárbara, ¿no? Rómulo Gallego es un actor político también porque logra ser presidente de su país, ¿no? Pero también tiene esta tendencia, ¿no? De la ciudad hacia el campo, ¿no?
para llevar los valores, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero también era, para ellos, era culturizar, ¿no? Lo que ellos consideraban como una barbarie, ¿no? Después en el 29 se publica La Vorágine, ¿no? De Horacio Rivera, ¿no? Donde el personaje central es un poeta que viene de la ciudad y se pierde en las selvas amazónicas y él está escribiendo, que es Arturo Coa, ¿no? Vemos también, él está sorprendido, ¿no? De la naturaleza, cómo encuentra, ¿no? Y Arturo Cova, el inicio es genial, ¿no? Él está decepcionado del amor, ¿no? Está decepcionado y por eso viaja, ¿no? Es muy bueno la vorágine, ¿no? Lamentablemente muere tempranamente José Eustacio Rivera y bueno, en los años 32, 33 más o menos, se publica Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, ¿no? Y esta novela regionalista, ¿no? También, igualito tenemos, ¿no? El narrador es alguien que está recordando su pasado, ¿no? Era un niño que vivía en las Pampas argentinas y ahora está recordando su pasado, ¿no? No está, como diría, no está, no está en el presente, ni como recuerda un pasado, él ya tiene otro lenguaje, tiene otro pensamiento, ¿no? Y está mostrando, ¿no? Todo lo que es, por eso tiene un lenguaje superior, ¿no? En cambio, recuerda a Don Segundo Sombra con todo su lenguaje, ¿no? De provincia, etcétera, ¿no? Y bueno, se publica luego El Mundo Sancho Ajeno en el año 39, ¿no? Ahora, ¿por qué te he hecho todo este contexto? Para que puedas entender cómo se desarrolla la nueva narrativa hispanoamericana. Es decir, desde principios del siglo XX con una narrativa modernista, luego en la década del 20, 30, 20 y 30, o sea, 10, 20 y 30, ¿no? Una narrativa regionalista imperante, ¿no? Pero en esos años, del 20 al 30, donde hay un apogeo del regionalismo latinoamericano, se produce, ¿no? El impacto de las vanguardias. Las vanguardias surgen en Europa, ¿no? Surgen una serie de movimientos, ¿no? Y por supuesto llegan aquí a Latinoamérica. También a Estados Unidos desarrollan las técnicas narrativas, ¿no? Del relato, y estas técnicas modernas lo que propician es una nueva forma de contar, ¿no? Con saltos temporales, ruptura cronológica del tiempo, monólogos interiores, narrador objetivo, multiplicidad de voces, ¿no? Transgresión del lenguaje, ¿no? Hay una manera nueva, ¿no? De contar, y eso es muy importante dentro de la narrativa, ¿no? Sin embargo, en Latinoamérica lo que se está viviendo es un regionalismo imperante, ¿no? En la cual tiene como conceptos, ¿no? Cronología, o sea, literatura cronológica, lineal, ¿no? Arquetipos sociales, ¿no? Habla de las provincias, ¿no? El lector es pasivo, ¿no? Porque recibe toda la información del narrador omnisciente, ¿no? Eh, y había este proyecto político del regionalismo, ¿no? Por eso, cuando comienza a elaborarse una nueva forma de narrar, ¿no? Es que se le comienza a llamar nueva narrativa, ¿no? Porque esta narrativa es distinta a la narrativa imperante, ¿no? Esta nueva narrativa hispanoamericana se desarrolla en tres periodos, ¿no? La primera etapa se denomina como etapa emergente, entre la década del 20 y el 30. ¿No? ¿Por qué es emergente? Porque las vanguardias aparecen y por supuesto aquí también impactan, ¿no? Porque recordemos que los poetas de aquel momento, y poetas y narradores, ¿no? Se iban a Europa, ¿no? Se iban a Europa y allá completaban su formación, ¿no? Y comenzaban a revalorarlo, tienen el impacto, ¿no? De la vanguardia totalmente, ¿no? Pero vienen aquí, ¿no? Y muestran su literatura justamente con estas técnicas, pero están impactados. O sea, no sé cómo darles a explicar, es decir, todavía no hay una asimilación, sino que ellos como que ven la moda y también se suman a eso. Ojo, que eso no es malo, ¿ah? O sea, porque incluso esta literatura que es incipiente, es decir, inicial, ¿no? Incipiente es inicial, este, comienzan o sea, aparecen estas novelas, pero no hay un público receptor a ello. ¿Por qué? Porque el receptor, ¿no? O sea, el público está leyendo, pues, novelas regionalistas. Ese es el problema, no hay un público adecuado, la gente no está acostumbrada, ¿no? Entonces aparecen novelas como, por ejemplo, La Casa de Cartón de Martín Adán, ¿no? Que tiene el prólogo de Luis Alberto Sánchez y el colofón de Mariatti, y ellos tampoco entienden la novela, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, aquí este experimento que hace, ¿no? Porque la novela es atípica, ¿no? La novela no tiene una trama, no tiene un personaje central, ¿no? Son como fragmentos, que acá le llaman estampas, ¿no? Estampas narrativas, pero tienen tanto lirismo que si tú sacas fragmentos parece poesía.
¿no? Entonces, es una novela típica, no hay un personaje central, no hay un villano, no hay protagonistas, en pocas palabras, en el caso de La Casa de Cartón, ¿no? O sea, y nosotros hemos estado hablando de los personajes principales, ¿no? Imaginas que no hay un narrador así, por ejemplo, o sea, no hay un protagonista, ¿no? Por lo tanto, si no hay un protagonista, tampoco hay personajes secundarios, pues, porque recuerda que los personajes secundarios complementan al personaje principal, ¿no? ¿Qué tipo de novela es esa, no? Si la gente no entiende ese tipo de novela, y encima está cargado de lirismo, o sea, mucha lírica, parece poesía, ¿no? También hay otro cuento, un cuento que es que se llama El Autómata, ¿no? De corte surrealista, ¿no? De Xavier Abril, el poeta peruano, ¿no? Él escribe este cuento de corte surrealista, ¿no? Muy eh, sustentado con todas estas ideas de la locura, esquizofrenia, el inconsciente, ¿no? O sea, está implementado de ello, ¿no? Esa es la etapa emergente, ¿no? No hay un público receptor y los textos muestran de alguna manera el impacto de las vanguardias, ¿no? También otra cosa que no ayuda mucho tampoco es las traducciones. No es como ahora, ¿no? Que un autor a veces puede publicar algo y automáticamente se desarrolla, ¿no? O sea, se traduce, ¿no? Casi automáticamente, ¿no? En cambio, en ese tiempo no, o sea, todavía demoraba unos 10 15 años en promedio. Por ejemplo, Kafka aparece en el 20 y sus textos recién se están publicando traducidos en los finales de los 30, ¿no? Igual a Faulkner, a Hemingway, ¿no? O sea, aparecen sus novelas y todavía pasan unos años para poder leer, ¿no? Los textos, ¿no? El Ulises, ¿no? Por ejemplo, que se publica en el 22, recién hasta los años 60 aparece por lo menos la mitad y en los 80 recién aparece completo, ¿no? Y por ejemplo, hay una novela de Joyce, ¿no? Que es el complemento de, vamos a decir complemento, entre comillas, ¿no? De Ulises, que es el Final Way, ¿no? Y por ejemplo, esta novela, ¿no? Que lo publicó por esos años, los años 20, recién se ha publicado completa la traducción en el 2018. O sea, mira para que veas cuánto tiempo ha pasado. Cuando yo era estudiante universitario, me acuerdo que solamente habían fragmentos, así, tú encontrabas y decían Final Away, tú pensabas que era cortito, porque, uy, este es corto. Y cuando tú leías y decían, no, solo se ha traducido 20 páginas, nomás porque es una tarea titánica, ¿no? De leer el Final Away. ¿Por qué? Porque yo te escribe esa novela, te escribe en inglés, alemán, sueco, francés, italiano, español, latín, clásico, griego clásico, ¿no? Y te pone muchas onomatopeyas en esos diferentes idiomas. Por eso es difícil de traducir, pues, ¿no? Porque alguien que traduce tendría que saber todos sus idiomas, ¿no? Entonces, y Kafka, ¿no? En ese tiempo todavía no, o sea, no era pues como ahora, ¿no? Que la gente lo primero que aprende es inglés, ¿no? Ahí el idioma que se aprendía era el francés, ¿no? Y luego el inglés, ¿no? Entonces la gente aprende, bueno, ya sabía francés y está aprendiendo inglés, ¿no? Para leer a Hemingway, a Faulkner. El alemán no era pues, la lengua primordial, que digamos, ¿no? O sea, comienzan a leer, ¿no? Pero ya con las traducciones, ¿no? Los que aprenden los idiomas originales, ¿no? Y recién va a ser con todas las traducciones que vienen pues ya de los años 30 para adelante, es que comienza a cimentarse un público lector que está acostumbrado a este tipo de literatura. Una literatura que hace ruptura cronológica del tiempo, muestra un error objetivo, monólogos interiores, ¿no? O sea, eh, ya no parece raro, ya no parece extraño ese tipo de novelas, ¿no? Porque ya hay un público que uy, lee una novela así, le gusta, quiere otra, le pasa a los otros amigos, ese también lee igual, ¿no? Y hay un público lector ya ante ello, ¿no? Entonces, como hay un público lector, ya se cansaron de leer a los extranjeros, demanda de alguna manera que sus escritores también tengan ese tipo de escritura, ¿no? Y comienzan a aparecer escritores que ahora ya han leído, pues traducidos a Kafka, Hemingway, Faulkner, Joyce, ¿no? Proust, ¿no? Ya han leído a estos autores y entonces comienzan a elaborar también textos de esa índole, ¿no? Pero ya no están con este impacto de la vanguardia, sino que ahora están asimilando, han asimilado las técnicas modernas del relato e incluso están innovando esas mismas técnicas, ¿no? Entonces, a esa etapa se le conoce como consolidación. Es una etapa que se desarrolla entre la década del 40 y el 50, ¿no? En esta etapa de consolidación aparecen obras de calidad, por supuesto, ¿no? Se ve el uso de las técnicas modernas del relato, ¿no? Y por supuesto, estas obras se están apartando, alejando, ¿no? Del regionalismo. ¿Por qué? Profesor, pero yo leo Pedro Páramo y habla de lo rural de México. Sí,
Sí, La muerte de Artemio Cruz también habla igual, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en el caso del regionalismo, las novelas tienen esta cuestión de, primero, la denuncia política y la cuestión del proyecto regionalista de llevar de la cultura de la ciudad hacia el campo. Y el lector, perdón, el narrador es superior, ¿no? Porque él es el letrado, ¿no? En cambio, en las novelas perdón, de la etapa de consolidación, ya no hay esa idea regionalista. O sea, no hay que el narrador es culto, ¿no? Y miro pues, a todos ellos, ¿no? O sea, por lo bajo, ¿no? O sea, veo por sobre el hombro, mira cómo hablan. No, ya no hay esa mirada. Lo que se trata de hacer aquí es más bien sitúan en lo rural, pero te tratan de hacer comprender el por qué está sucediendo esto. ¿No? O sea, te tratan de mostrar la idiosincrasia, ¿no? De los mexicanos, por ejemplo, en Pedro Páramo, ¿no? Ustedes saben que esa novela habla de la muerte, ¿no? Todos están muertos en Pedro Páramo, ¿no? Entonces, trata de hacerte comprender que esa cultura adora la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay esa mirada sesgada, ¿no? No hay que ellos son barros, no, te muestran que hay mucha riqueza cultural. Y encima, a esa cuestión rural, imagínate, ahora es contado con técnicas modernas de relato. Porque Pedro Páramo, primero, está fragmentado, tiene multiplicidad de voces, diferentes narradores, tiene narrador objetivo y encima tiene monólogos interiores. Por eso cuando tú lees, no entiendes bien lo que se está diciendo, porque tú no sabes quién habla en Pedro Páramo, ¿no? Entonces se vuelve un poco complejo ello, ¿no? Lo mismo pasa en el reino de este mundo, ¿no? Cuando se muestra la idiosincrasia, ¿no? De la Revolución Negra en Haití, ¿no? El narrador no te está viendo pues, con una mirada de soslayada, ¿no? Yo soy superior, no, o sea, él trata de comprender y hacerte entender a ti como lector que la idiosincrasia, la cultura que se está poniendo ahí tiene mucha riqueza cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, pero ya también estos autores son cosmopolitas, pues, ¿no? Porque estos autores comienzan a mostrar justamente toda la cultura que ha venido de Occidente, ¿no? Y también te muestran, por supuesto, la historia latinoamericana, ¿no? Borges te engaña en sus ficciones, ¿no? Te cuenta de libros, historias, de personajes supuestamente históricos, te da todo detalles, ¿no? Pero todo es mentira, todo lo inventado, ¿no? Entonces, Borges no le tiene por qué enviar a ningún escritor europeo, ¿no? Si incluso Borges es superior a muchísimos que hay en Europa. Tanto así que esta literatura comienza a influir, ¿no? A los escritores europeos, ¿no? Por ejemplo. También otro de los aspectos que nos da la etapa de consolidación es mostrar la novela de dictador, ¿no? Que lamentablemente es la plaga latinoamericana, los dictadores, ¿no? Con el señor presidente, ¿no? También está yo el Supremo de Roa Bastos, está la fiesta del chivo, ¿no? En el caso de Vargas Llosa, ¿no? Están este tipo de novelas, por ejemplo, ¿no? Y también en los años 40, 50 se está desarrollando el existencialismo en Europa con Jean-Paul Sartre, ¿no? Ese existencialismo también viene aquí a Latinoamérica y Sábato te muestra en la crisis existencial de Juan Pablo Castel, que luego de haber matado a la única mujer que lo comprendió, no recuerdo cómo se llama, Irene, creo, este, entra en un túnel, en un lugar, ¿no? O sea, en un túnel, en una crisis existencial que es como imposible salir, ¿no? Entonces, esta etapa de consolidación se muestra pues como alejados del regionalismo, obras de calidad y uso de técnicas, ¿no? Modernas de relato. Eso va a propiciar de que en la década del 60 y 70 comienza a aparecer una nueva etapa, lo que se conoce como boom latinoamericano. El boom latinoamericano es una construcción editorial, como muchos investigadores lo dicen, ¿no? El boom, ¿no? También tiene obras de calidad, también técnicas modernas de relato, pero hay una diferencia sustancial con la etapa de consolidación, que los escritores del boom, ¿no? Lo que hay es que ellos logran ganar premios casi de inmediato y tienen un éxito en ventas. No, Vargas Llosa cuando publica La ciudad de los perros en el 62, ¿no? O sea, perdón, cuando en el 63 él publica La ciudad de los perros, un año antes había ganado con la novela el premio Biblioteca Breve en España, en plena dictadura de Francisco Franco, el militar, ¿no? Y gana una novela que tiene esta cuestión de la crítica a la enseñanza militar, ¿no? Luego en el 65 publica La Casa Verde y gana el Rómulo Gallegos, que viene a ser el Nobel latinoamericano. En el 69 publica Conversación en la Catedral, que para mí es su mejor novela, ¿no? En el 67 publicó Los Cachorros, ¿no? Y García Márquez en el 69 publica Cien años de soledad, ¿no? Que en menos de un mes tiene 3.000 ejemplares en venta, ¿no? O sea, es un éxito,
realmente, ¿no? Cortázar ya había publicado Bestiario, que es su primer libro de cuentos, que es excelente, y con Rayuela, ¿no? Termina de consolidar su fama, pues, de escritor, ¿no? Narrador, ¿no? Un aspecto lúdico, por ejemplo. Y en el año 69, ¿no? Carlos Fuentes gana el premio Biblioteca Breve, en España también con su novela Cambio de piel. Entonces, como verán, es todo un éxito editorial durante todo este periodo, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Si está todo claro, chicos. Gracias, Anaí, Carlos, gracias. Bien, vamos a ver entonces ahora el contexto cultural, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se desarrolla el boom hispanoamericano? ¿Cuál es el contexto que está ocurriendo ahí? Primero hay que comprender socialmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ha acabado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el mundo se divide en dos: el socialismo de Estados Unidos y el socialismo de la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética tiene adherido muchos países, ¿no? Y además tiene países satélites, es decir, países que no están adheridos a la Unión Soviética, pero tienen también el mismo régimen socialista, ¿no? Bulgaria, Polonia, la ex Yugoslavia, ¿no? Y la ex Yugoslavia también era un conglomerado de países, ¿no? Este, y también, ¿no? Los países asiáticos como Vietnam, ¿no? La China comunista, ¿no? Todos, o sea, ven el avance socialista, ¿no? Mitad de Europa, por lo menos, varios países asiáticos y también en los países árabes, africanos también hay, ¿no? Y por supuesto llega aquí a Latinoamérica, ¿no? En los años 50 en Latinoamérica se estaba desarrollando una serie de guerrillas, ¿no? Había una aparición de guerrillas en Latinoamérica, querían tomar el poder, pues, ¿no? Y todas las guerrillas, ninguna gana, o sea, todos se frustran, pero hay una que sí gana, que es la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana, que se desarrolla en el 59, ¿no? Toma el poder, ¿no? En la isla, en Cuba, ¿no? Este lugar era administrado por Estados Unidos, ¿no? Y había una degradación social, cultural, ¿no? O sea, realmente era un desastre el país, ¿no? Y el presidente era un títere, ¿no? Entonces se da la Revolución Cubana y toman el poder, ¿no? Y entonces quieren cambiar la sociedad, ¿no? Entonces de pronto en Latinoamérica se propicia algo que en Europa, que tú lo veías lejano, ¿no? Porque en Europa sí se dio la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que hizo cambiar la historia, ¿no? Y aquí también se da eso. O sea, la Revolución Cubana también es un giro y es un cambio en la historia. La gente comienza a creer, los intelectuales, los de izquierda, ¿no? Comienzan a creer de que sí se puede transformar la sociedad. O sea, primero, sí se puede hacer la revolución como se hizo en Europa, y segundo, que se puede cambiar la historia, se puede buscar una sociedad justa, ¿no? Donde haya, pues, donde se pueda vivir, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Entonces, la idea de la revolución marca la entrada de los años 60. Octavio Paz menciona que los años 60 es la década prodigiosa, ¿no? Porque los intelectuales, ¿no? Y la gente comienza a creen en la utopía de la revolución. Y como creen en esa utopía de la revolución, también piensan de que van a poder cambiar la sociedad. A eso se aúna la idea de Sartre, ¿no? Que él había establecido la idea del compromiso, el compromiso del escritor. Es decir, que el escritor en sus manos tenía la funcionalidad o la función de hacer de los lectores ciudadanos, ¿no? Que ellos puedan de alguna manera comprender con la literatura, ¿no? Comprender los problemas sociales, te formes como ciudadano y entonces también estés a favor de la revolución para que cambie la sociedad. Por eso en ese tiempo se cree que la literatura transforma la sociedad, ¿no? O sea, para que los lectores tengan esa conciencia de querer hacer eso, ¿no? Entonces, cuando la Revolución Cubana se da, mucha gente cree en eso, cree en la utopía, ¿no? Cree en la revolución, creen que la literatura puede cambiar la sociedad, ¿no? Y entonces se propicia eso, ¿no? Y además en Cuba comienza a darse pues el fomento a la cultura, ¿no? A la educación, ¿no? Y se funda Casa de las Américas, ¿no? Esta revista, que también es editorial y premio, ¿no? Comienza a tener mucha imagen, ¿no? Y mucha importancia y premia a muchos escritores latinoamericanos. Ganar un Casa de las Américas era, como se dice, lo máximo, pues, ¿no? Varios peruanos ganan en esos años en el Casa de las Américas, ¿no? Y con eso se ha, de alguna manera,
Hay un incentivo a la cultura mediante la revista Casa de las Américas, el premio del mismo nombre, ¿no? Y muchas revistas también aparecen en esa época, ¿no? Emulando a Casa de las Américas, ¿no? Y con eso están propiciando nuevos lectores, ¿no? Porque en esta revista, ¿no? Se publican pues, ensayos políticos, literarios, ¿no? Etcétera. Se dan los nuevos lectores, ¿no? Y también al tener más lectores, ¿no? Comienza a crecer también la industria cultural, ¿no? O sea, hay más lectores, hay más libros, ¿no? Entonces, hay más demanda de libros y también justamente las editoriales latinoamericanas como Editorial Sudamericana, que publica Cien años de soledad, ¿no? Comienza a crecer y a tener importancia, ¿no? Y hay diálogo con las editoriales españolas, como es Seis Barral, donde se publica La ciudad de los perros, por ejemplo, y que ellos fomentaban el premio Biblioteca Breve, ¿no? Escritores mexicanos, peruanos, argentinos publicaban en Seis Barral, ¿no? Entonces, hay un diálogo entre las editoriales, ¿no? Por este impulso de nuevos lectores, ¿no? Y por supuesto las obras, ¿no? De aquellos años se publican de inmediato, ¿no? Las traducciones también sirven para difundir la obra, ¿no? Entonces, estos escritores del boom, ¿no? Influyen directamente en escritores europeos, ¿no? Eso es lo importante de sus años. Bien, no sé si hay alguna pregunta o consulta. No sé si está todo claro, chicos. ¿Está todo claro, chicos, chicas? Creo que no me escuchan, se han ido, creo. Bueno, Leonic, gracias. Bien, ahora, recuerden que ellos están, gracias, Anais, recuerden que ellos están tratando a ver, de fomentar la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, para incentivar la lectura, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando uno no tiene hábito lector, te da miedo, ¿no? O sea, algunas lecturas, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto, varios les habrá pasado solo, te compras el mundo centro ajeno, 500 páginas, ¿no? Y estás empezando en la uno, 2, 3 y ves todo lo que te falta, ¿no? Te desanimas, ¿no? Imagínate si les mandaran a leer Guerra y Paz, pues que tienen 1300 páginas, ¿no? Te asustas, pues, ¿no? Te asustas, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que ellos también, al tratar de fomentar la lectura, van a tratar de transgredir la idea del libro tradicional, ¿no? Porque psicológicamente es que cuando tú ves mucha extensión, como que te da, pues, no sé, tal vez un clásico, ¿no? Y te puede aburrir, tal vez, ¿no? Entonces comienzan a transgredir la forma de lectura, ¿no? Y esto lo puedes ver, por ejemplo, en Cortázar, ¿no? Rayuela, por ejemplo, tiene una forma de narrar, ¿no? Capítulo uno cronológicamente, ¿no? Como todos los libros, ¿no? Del uno hasta el capítulo 100, ¿no? Tú lo lees normal, ¿no? Lo lees normal, ¿no? Va página uno 2 3 4 5, ¿no? Psicológicamente, si tú estás leyendo, estás en la página, uy, te da falta, ¿no? No sé si a ustedes les pasará, ¿no? Pero cuando tú estás leyendo, cuando ya vas más de la mitad, como que, uy, tanto avanzado y te sientes bien, ¿no? Dices, sí, sí se puede terminar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gianfranco, dices, el tiempo actual no permite digerir obras muy densas. Lo dices porque estás estudiando, ¿no? Porque tienes 18 cursos, me imagino, ¿no? ¿No? Por eso, ¿no? Porque la gente igual sigue consumiendo muchos libros, ¿ah? ¿No? Si no, no hubiera una industria, ¿no? O sea, incluso los libros están más caros ahora, ¿no? Como la gente está en sus casas, tiene más tiempo para leer, así como ven más Netflix, también están consumiendo más libros, aunque no parezcan. Tendría que tener tiempo de ocio. Entonces soy un ocioso, entonces. Entonces yo soy un ocioso porque tengo tiempo para leer, entonces. Yo pienso que es porque eres estudiante, pues, ¿no? Y tienes 18 cursos encima, ¿no? Y estás priorizando, ¿no? Me imagino que es por eso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, esta forma de estructurar el libro, ¿no? Cortázar como que hace de que tú te acerques al libro sin temor, ¿no? Y te juega con eso, ¿no? Es decir, te pone el libro y te dice, mira, lector, ¿no? O sea, tú puedes leer la novela normal, ¿no? Ya es cuestión tuya, ¿no? Pero yo te propongo que tú comiences en el capítulo 7.3. Y el capítulo 7.3 es como que tres cuartas partes de la novela, ¿ya? Es decir, tú empiezas la novela
Y cuando abres la novela, uy, parece que te falta poco ya para terminar, ¿no? Esa sensación te da, ¿no? Y como te dice, salta aquí, salta acá, en realidad tú nunca ves el avance y de pronto, o sea, el avance, el grosor del libro, nunca ves ese avance y ya terminaste de leer, ¿no? Entonces es una forma de romper, ¿no? Esa estructura tradicional de lectura, ¿no? Es lúdico y con eso también acerca al lector, ¿no? A que tú puedas, de alguna manera, fomentar también tu lectura en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, pues, ¿no? Entonces, tú puedes leer, ahora, como una de sus compañeras me preguntó temprano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, si tú lees la novela normal, vamos a decirlo así, yo no me acuerdo mucho ya, pero él, o sea, por ejemplo, te muestra cómo Horacio Oliveira está en Buenos Aires, ¿no? Conoce a la maga, ¿no? Luego se van a Bélgica y bueno, eso, ¿no? Te estás viendo de manera cronológica, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú lees la novela, como indica Cortázar, y de pronto te manda el capítulo donde él se separa de la maga y está desolado, no está triste, el impacto de haber dejado lo han dejado a Horacio Oliveira? Es otra lectura, ¿sí o no? ¿No? Es otro tipo de lectura. O sea, imagínate que tú lees La Soy de los perros y abres, no abres, o sea, la novela, ustedes saben cómo empieza, los cuatro hijos del jaguar, ¿no? Y de pronto, si Vargas Llosa hubiese sido Cortázar, dice, no, ¿sabes qué? No empieces de ahí, ¿eh? Empieza desde cuando muere el esclavo. Uy, ya murió el esclavo, ¿y quién es el esclavo? ¿No? O de repente empezar desde el final, pues, ¿no? Está tomando el jaguar, ¿no? ¿No? O sea, tiene otro sentido la novela. ¿No? Una cosa es que tú estés leyendo cronológicamente, ¿no? Y otra cosa es que de pronto leas el impacto y recién busques la comprensión del porqué, ¿no? O sea, hay otro sentido en la novela. Juega el aspecto lúdico en ese aspecto de Cortázar, ¿no? También hay una experimentación lingüística, ¿no? O sea, aparece el neobarroco en ese momento. Carpentier, ¿no? Donoso, Lezama, ¿no? Comienzan a hacer, pues, neobarroco, ¿no? O sea, literatura culta, eh, con un lenguaje arcaico o con neologismos. ¿Y por qué hacían eso? Es que te exigían a ti como lector que si tú quieres comprender sus novelas tienes que cultivarte, pues. Leer a Carpentier no es fácil. Carpentier era musicólogo y su padre era escultor y arquitecto y su madre era literata, ¿no? Y él escribe con todo el tecnicismo de esas profesiones, ¿no? O sea, en vez de decirte, y el personaje entró al cuarto, ¿no? ¿No? Al palacio, ¿no? Y se echó, lo que él hace es, entra y dice, y el personaje, ¿no? Vio el marco y entró y vio la nave, ¿no? Del edificio, ¿no? Que estaba con las balaustradas, ¿no? Y con los corintos que se aterraban ahí, entonces, ¿no? ¿Qué? Y escucha los bemoles, ¿no? Entonces, uno no sabe el tecnicismo de esas profesiones y comienzas a volar, pues, ¿no? Y encima le pone lenguaje arcaico, o sea, palabras en desuso del siglo XVII, XVIII, encima crea neologismos y pone palabras que no pone su primera sección, sino que agarra la décima sección, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque te exigen a ti como lector que si tú lo quieres comprender tienes que cultivarte, pues, ¿no? Es que lo que ellos exigen es que el lector sea activo para que también pueda comprender, ¿no? O sea, para que tú logres entender, dice, tienes que cultivarte, pues, ¿no? O sea, si quieres leer a Carpentier, tienes que tener mucha cultura. Entonces, tienes que leer y cultivarte para que de esa manera tengas, pues, te desarrolle, ¿no? Cultura, ¿no? Sí, yo te recomiendo los cuentos de Cortázar. Me parece que los cuentos son mucho mejores, ¿no? Esa es mi perspectiva, ¿no? Los cuentos de Bestiario son geniales, ¿no? O sea, el libro Bestiario tiene unos cuentos hermosos. Bueno, entonces eso y bueno, también transgreden el lenguaje, ¿no? Como es el caso aquí, ¿no? Dice, apenas él le amalaba el noema, ella se la golpeaba el clemizo y caía en hidromurias, en salvajes ambonios, un susto a los exuberantes, ¿no? Y Cortázar en Rayuela, él escribe, está escribiendo en español y a veces pasa al francés como si nada y del francés pasa al español otra vez, ¿no? Y es como que, oye, no ni entiendo, ¿no? Entonces es como que te exigen, pues, ¿no? A que aprendas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí me pasó una vez con un poeta peruano, ¿no? Él, en los años 20 él escribió casi toda su obra en francés, ¿no? O sea, de su producción poética, 90% escribió en francés. Solo un libro y unos poemas escribió en español, ¿no? Me gustó mucho el libro, me gustó mucho los poemas, pero para hacer mi tesis necesitaba saber francés, pues, ¿no? Y bueno, tuve que aprender francés pues, para poder leer su obra. O sea, ¿se dan cuenta? El autor me exigió
Y bueno, no fue algo en vano, pues aprendí francés y pude leer los poemas de este autor peruano, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? O sea, las lecturas te exigen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso me pasó con Guerra y Paz, ¿no? Yo estaba leyendo Guerra y Paz y ustedes saben, hay fragmentos extensos en alemán, ¿ah? Y fragmentos extensos en francés, o sea, está en ruso, pero también en alemán y también en francés, ¿no? Y entonces es como que el libro pues, te bota, ¿no? O sea, yo estaba leyendo en alemán, o sea, estaba en español, ¿no? La traducción, ¿no? Estaba leyendo, ¿no? Y de pronto en francés, bueno, ya el francés no tenía problema, lo estaba leyendo normal, ¿no? Pero después había en alemán, y no era uno, ¿ya? O sea, eran varias partes, ¿no? Y no había traducción. O sea, sí está en la traducción, pero es incómodo, pues, ¿no? Y tuve que aprender un poco de alemán para poder leer a Tolstoy normal, pues, ¿no? Porque si no, no entendía, ¿no? Eh, no, porque si el autor maneja los tres idiomas, no hay ningún problema. Ya les dije, Joyce se escribe en más de 10 idiomas el Finding a Way, ¿no? ¿No? O sea, él maneja eso, ¿no? Y lo que hace es exigirte a ti como lector, ¿no? También otra de las características de esta novela, la nueva narrativa, es mostrar la denuncia social, ¿no? Como es la novela de Dictador, por ejemplo, ¿no? Como es en Comparación en la Catedral, ¿no? Y el realismo mágico, ¿no? El realismo mágico, hay una diferencia con el Real Maravilloso, ¿no? El Real Maravilloso es la idea de mostrar en la novela las costumbres, las creencias. La gente cree, pero, o sea, cree nomás, pues, ¿no? O sea, como pasa en el reino de este mundo, que Carpenter te pone el vudú, ¿no? Que ellos practican, pero bueno, practican el vudú y todo eso, pero no, ahí nomás, pues, o sea, creen en eso nada más, ¿no? En cambio, el realismo mágico es que tú crees en eso y el milagro sucede, tú ves el milagro, ¿no? Por ejemplo, real maravilloso sería pues como ocurre en el reino de este mundo, muere el personaje, ¿no? Y reza, ¿no? Y dice, y espero que su alma me acompañe, ¿no? Bueno, se desarrolla la novela y el personaje cree que el alma lo acompañe, pero no se ha manifestado nada, sino que él cree que ahora que le va bien, es que el alma de su familiar le está acompañando, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? En cambio, en el realismo mágico, la gente reza para que el alma le acompañe y de pronto resucita, pues, ¿no? Resucita y dice, bueno, ya que me llamaste, he vuelto a la vida para acompañarte, pues, ¿no? Esa es la diferencia. En el realismo mágico se presenta el milagro y lo ven. Y como siempre está en constante milagro, la gente lo ve algo como cotidiano. Por eso cuando los Arcadio Buendía rezan a Dios para que se lleve a Remedios la Bella, ¿no? Ellos dicen, sí, espero que Dios se la lleve algún día. Y se la lleva pues, en cuerpo y en alma, por ejemplo, ¿no? Cuando se da un incesto, tienen el temor, ¿no? O sea, ustedes saben que el endogamia es peligrosa porque pueden hacer que los hijos sean enfermos, ¿no? O sea, salgan con alguna enfermedad, ¿no? ¿No? Y bueno, en la Sierra Peruana, por ejemplo, se aparece el jarjacha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, la gente cree que cuando hay un incesto aparece el jarjacha, ¿no? Eso sería real maravilloso, o sea, que la gente cree, ¿no? El realismo mágico sería que sucede el incesto y aparece el jarjacha, pues, o sea, aparece, ¿no? O sea, tú lo ves, ¿no? Y te habla, ¿no? ¿No? Ese sería realismo mágico, cuando el milagro o lo extraordinario se presenta, ¿no? Bien, y los representantes, ya para terminar, ¿no? Aquí encontramos, ¿no? A los cuatro, ¿no? Hay más, ¿no? Pero sobre todo estos cuatro son los principales porque son los que tienen el éxito editorial en los años 60, ¿no? Vargas Llosa, con La ciudad de los perros, ¿no? Que inicia el boom hispanoamericano, ¿no? Y bueno, estas grandes novelas como La ciudad de los perros, La casa verde, Los cachorros, Conversión en la catedral, ¿no? Luego Cien años de soledad, ¿no? Con el éxito editorial rotundo que tiene García Márquez y lo corona pues con el año 82 como cuando gana el Nobel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rayuela, yo les recomiendo los cuentos, el Cortázar recuentista es extraordinario, ¿no? Rayuela tiene mucho éxito, ¿sí? Y por supuesto, Carlos Fuentes, que gana el premio Biblioteca Breve, ¿no? Con Cambio de piel en España, ¿no? Tiene otra novela que yo también recomiendo mucho, que es muy cortita, ¿no? 60 páginas, que es Aura, ¿no? Lenguaje poético y habla de una bruja moderna, ¿no? Y la muerte de Artemio Cruz, que tiene esta cuestión rural, sí, pero rural y la ciudad, pero a la vez, ¿no? Trata de comprender, no tiene esa mirada sesgada de la ciudad, llevar los valores, ¿no? ¿No?
Gianfranco, Borges pertenece a la etapa de consolidación, ya lo hemos explicado, Gianfranco, tienes que estar un poco más atento. Ya lo hemos visto en la etapa de consolidación, ¿no? Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta o consulta, jóvenes. Preguntas, ¿no hay preguntas? ¿Todo está claro? Ok, bien, entonces le pongo las claves, chicos.